un poco para contextualizar lo de los posgrados, yo traje unos poquitos números aquí para contextualizar. La importancia del nivel de posgrados hoy en día es extremadamente alta. Es sumamente importante por razones económicas, como ustedes lo saben, por razones educativas, sociales, culturales. Em, pero fundamentalmente las razones económicas en el mundo, ¿no? Y la necesidad que tiene el mundo de hoy de tener, contar con personal calificado. Por ejemplo, en unos números que nos dicen qué tan importante, qué significan los posgrados para nosotros, ¿verdad? En el 2021, fíjense que en Iberoamérica contábamos con 33,5 millones de estudiantes de grado y posgrado, ¿no? Este, esa es una cifra que, oye, si la miramos allí, miren, eh, ¿cuántos habitantes tiene Colombia? 50 millones. Y mira, 33,5 estaríamos hablando como de un país, ¿verdad? Venezuela tenía 34, 35 millones, creo que nos hemos ido 9 millones. O sea que tiene, digamos que tiene más, el número es más alto que lo que es la población de un país, ¿no? Y eso es estudiantes de grado y posgrado. Entre el 20 y el 21 en Estados Unidos solamente el número de latinos con posgrado pasó de 700,000 a 2,5 millones, ¿no? Algo que nos llena de orgullo a los latinos, ¿no? Y eso representó un aumento del 291% en mujeres y 199 en hombres, ¿no? Eso nos dice algo también, como que las mujeres están pues mucho más incorporándose en mayor número en el sistema educativo. En América Latina, el número de estudiantes matriculados en doctorados ha aumentado en un 77%, ¿no? Fíjese en la importancia del rol que tenemos nosotros quienes trabajamos, ustedes que tienen el privilegio y la fortuna de dirigir programas de posgrado y quienes tenemos alguna relación con esto, qué importante el rol que estamos jugando para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en el año 24 en América Latina, la matrícula en educación superior se incrementó en un 32%. Es muy importante que miremos a los números de estudiantes de pregrado, porque si nosotros trabajamos posgrados, ¿verdad? Esa es la población target nuestra, los que están en pregrado. Miremos, pensemos, por ejemplo, en cada una de las disciplinas que ustedes manejan. Entiendo que tenemos allá los líderes de posgrado en biotecnología, en geografía, en ciencia y tecnología de alimentos. Ahí están algunas de las disciplinas que ustedes representan, que ustedes lideran. Microbiología, sumamente importante, todas son muy importantes. Entonces, miremos a los números de los estudiantes de pregrado, que son la población target que vamos, para quien estamos trabajando, ¿verdad? Y un poco cuando hacemos reflexión acerca del posgrado, miremos al pregrado, de dónde vienen ellos y cuál es la formación que tienen, cuál es el plan de estudio, el diseño curricular de esos pregrados que ellos han cursado y que son nuestra población target, ¿verdad? ¿Qué traen ellos? ¿Cuál es esa maleta de conocimientos que ellos traen y qué nosotros le ofrecemos? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a ellos que realmente llenen las expectativas para su formación profesional futura, ¿no? Eso tenemos que mirarlo por un lado, aparte de, por supuesto, mirar ya el contexto más global, digamos, de la sociedad, de las necesidades de la sociedad. Pero fíjense ustedes que en el año 2021 había más de 27,6 millones de estudiantes matriculados en pregrado en América Latina, que representa un aumento del 32% en la última década. ¿Ah? Estos números así, este, eh, un poquito para reflexionar y ubicarnos en la importancia del rol que ustedes desempeñan y que, bueno, en la importancia de mirar qué le estamos ofreciendo nosotros a los estudiantes, y qué queremos a ofrecerles, qué queremos hacer nosotros para el futuro. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué le parecen estos números? Aún no, doctora, podemos avanzar.
Ah, bien, muy bien. Bueno, miremos un poco los atributos de los programas de posgrado, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos considerar cuando estamos trabajando, digamos, un poco reflexionando acerca del programa, el programa que estamos ofreciendo y cómo queremos, si es que queremos modificarlo, tal vez no, si es que queremos actualizarlo o no. Entonces hablamos de que los posgrados tienen que ser pertinentes. Indudablemente la pertinencia del programa está muy relacionada con el contexto externo de la universidad, el cual incluye el contexto social, el contexto económico, cultural, político. Tenemos que considerar todos esos aspectos porque nuestros programas deben ser pertinentes para que puedan dar una respuesta a la sociedad. Deben ser relevantes. Y cuando digo relevantes, solamente no estoy pensando en la disciplina misma, sino también en el ser humano. En parte de lo que he estudiado en la vida tiene que ver con el ciclo evolutivo del adulto y cómo funciona, cómo aprende el adulto, ¿no? El adulto, desde el punto de vista psicosocial, aprende cuando lo que le ofrecemos es significativo y relevante para él. Si nosotros no encontramos lo que me está ofreciendo el proceso de aprendizaje, si no lo encontramos significativo y relevante, el aprendizaje no es efectivo. Entonces, los programas tienen que ser relevantes para la población y por eso debemos conocer quién es nuestra población target, ¿verdad? Deben ser flexibles. Hay un aspecto fundamental acá que es la normativa, la legalidad de cada país es diferente. En algunos países encontramos que los diseños curriculares, los programas son, primero que nada, aprobados por una instancia gubernamental, aunque las universidades sean autónomas y tengan esos niveles de autonomía, hay una instancia legal, puede ser en el contexto interno y también el contexto externo. Hay países que no permiten la actualización de los programas de posgrado, sino cada 5 años. Entonces, o tienen un término de años. Con el avance de la ciencia y la tecnología y la velocidad que llevan, un poco reflexionemos si 5 años, ¿verdad? Es algo apropiado para decir, bueno, en 5 años es que voy a revisar este diseño curricular, este posgrado que estoy dando. Bueno, es un poco para reflexionar, porque es la idea de lo que tenemos planteado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, abogamos por la flexibilidad de los diseños y también abogamos, debemos ser como nosotros los abogados frente a esas instancias gubernamentales, las normativas que nos restringen el avance de los programas, de los diseños curriculares de pregrado y de posgrado, pero en este caso pues estamos enfocados en posgrado. Debe haber siempre una flexibilidad, no solamente a nivel del diseño curricular del plan de estudio como tal, sino también a nivel de el contenido de las asignaturas, de las materias, las asignaturas que se ofrecen y permitirle una flexibilidad al docente para que permanentemente esté actualizando el contenido de sus asignaturas. Por supuesto, decimos que tienen que ser innovadores, esos son uno de los atributos, porque nosotros sabemos que el avance de la ciencia y la tecnología es extremadamente dinámico y nosotros debemos tener programas que sean innovadores, que le presenten, que le ofrezcan a nuestra población de estudiantes las últimas innovaciones y también generar innovación. Se supone que en la academia es donde nosotros generamos las innovaciones. Muchas veces lo que encontramos es que el mundo corporativo hoy en día siente que ellos tienen que ser los líderes de las innovaciones porque las academias nos hemos quedado en procesos muy burocráticos y entonces no avanzamos con la velocidad que el sector, digamos, corporativo, industrial, requiere. Y entonces ya se han convertido ellos en los generadores de las innovaciones y no nosotros desde la academia. Sin embargo, nosotros generamos la base y el recurso humano, el talento humano para esas innovaciones. Tenemos que pensar en eso, reflexionar un poco. Luego, digamos que los programas deben considerar la característica de pluridisciplinar, también como interdisciplinar. Eso es
Son dos aspectos fundamentales porque hoy en día nosotros encontramos, y hay una tendencia que hay en el mundo, nosotros acá en Estados Unidos lo vemos permanentemente, ya no ofrecemos digamos, una maestría en trabajo social, porque ya estamos ofreciendo maestría en trabajo social y estadística, una maestría en economía, pero economía específicamente de la educación, o podemos decir, son programas pluridisciplinares e interdisciplinares. Es decir, las disciplinas se han ido uniendo para ofrecer, digamos, esa especialización que necesita el profesional, no solamente en un área, sino que tenga otras disciplinas como componentes para poder abordar los problemas complejos que se van a presentar desde diferentes perspectivas. Esos son aspectos que, digamos, que lo estamos viendo como muy popularizado ahora, ¿no? Se unen la escuela de negocios con la escuela de derecho. Y entonces vamos a ofrecer una maestría y los doctorados igualmente. Se están ofreciendo de esa manera. Entonces, un poco para reflexionar acerca de eso también es parte de lo innovador, ¿no? Y en ese sentido, cuando nos planteamos estos atributos, también debemos pensar, como les decía al principio, en la población a la que vamos a atender. ¿Qué traen ellos y qué quieren hacer? ¿Cuál es su meta de futuro? ¿Qué quieren hacer en el futuro? ¿Hacia dónde quieren orientarse? Y poder nosotros ofrecerle un programa que responda a las expectativas de la población. En este sentido, cuando nosotros miramos, bueno, este es el contexto general, ¿verdad? Digamos, unos aspectos pequeñitos que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cómo preparamos nosotros ese diseño curricular o cómo lo rediseñamos, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros lo hacemos para que podamos tener ese programa innovador, ¿verdad? Bueno, fundamentalmente de esto saben ustedes, tanto como yo creo que ustedes saben mucho más de esto que yo, ¿no? Necesitamos abordar y mirar a todas las necesidades del contexto. ¿Cómo hacemos nosotros un diseño que tenga digamos, que tenga en consideración estas necesidades del contexto, ¿no? Tenemos que mirar a los organismos profesionales. ¿Qué nos están diciendo los colegios? ¿Qué nos dice el colegio de abogados? ¿Qué nos dice el colegio de bioanalistas, el colegio de médicos, el colegio de ingenieros? ¿Qué nos dicen acerca de la profesión? ¿Cuáles son las necesidades que ellos están viendo inmediatas en la formación, en las competencias de esos profesionales que las universidades están poniendo al servicio de la sociedad? Eso es muy importante. Tenemos que hacer digamos, los organismos estadales hacen muchos estudios acerca de las necesidades que tienen de la formación del talento humano para futuro, a 10, 15 años. Miremos estos estudios que tienen ellos también y hagamos nosotros nuestros propios estudios también para mirar a las necesidades del contexto, ¿no? Y mirarlo desde el punto de vista globalizado, porque nuestros estudiantes tienen que ser las características que tenemos ahora y lo vemos como parte del aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Hablamos de la internacionalización y hablamos de los programas transfronterizos. Y en ese sentido nosotros tenemos que reflexionar cuando decimos programas transfronterizos. Es mi programa el que yo estoy liderando aquí o el que lideramos en conjunto, es un programa transfronterizo. Bueno, eso tenemos que mirarlo porque la movilidad hoy en día es muy grande. Sí, ¿alguien quería decir algo? ¿Alguien quería decir algo que ya estaba escuchando? Sentí, No, sentí no, que no, no, alguien. Maura, adelante, adelante. Bien, gracias, gracias. Bueno, eso es importante. Bien, las competencias, debe estar basado en competencias. Eso digamos que ustedes lo saben, es obvio las competencias, pero ¿cuáles son esas competencias que queremos desarrollar? Recuerden que hoy estamos hablando de la inteligencia artificial en todo sentido y en todos los programas académicos. Eh, ahora mismo, oía esta semana la entrevista que le hicieron a un joven venezolano que tuvo la fortuna de que lo nombren rector de una universidad
en college acá en Estados Unidos y bueno, estaban celebrando todo ese nombramiento y él decía algo muy importante que me llamó la atención. Hoy en día no tenemos que enseñar al estudiante a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, ellos lo saben mejor que nosotros. Ya los muchachos saben, manejan la inteligencia artificial de tal manera que nosotros en la academia, bueno, nos toma un poco más de tiempo ir al ritmo, ¿no? Pero entonces él decía, lo importante es enseñarlos a hacerle, por ejemplo, a las herramientas de inteligencia artificial, preguntas inteligentes. Entonces, eso me llamó la atención y hacía él también unas reflexiones filosóficas al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles competencias son las que le queremos desarrollar? Porque son las competencias que hemos aprendido hace 10 años, 15 años, 20 años. Vamos a, eh, eh, vamos a buscar cuáles son esas competencias, ¿verdad? Y eso no lo sabemos nosotros aquí adentro, nosotros solos. Tenemos que seguir explorando en el mundo, en el contexto externo, ¿no? Los programas deben estar diseñados, orientados a resultados. Y de nuevo, la flexibilidad, sumamente importante en términos, bueno, en términos curriculares, en términos de carga crediticia, en términos, y después vamos a hablar un poquito de eso, en términos de la administración propia del programa. Debe ser flexible, todos los programas. Entonces, miremos cuáles escenarios, de qué manera, qué tanta flexibilidad tenemos nosotros en nuestra institución, ¿verdad? En nuestra prestigiosa universidad, que ya tiene una credibilidad y una historia, un reconocimiento cómo, qué tan innovador y tan flexible yo puedo ofrecer un programa. O sea, qué tanta flexibilidad puedo tener yo, o sea, qué margen de juego puedo tener para eso, ¿verdad? Bueno, estos diseños curriculares deben formar también en habilidades profesionales y habilidades investigativas. Habilidades profesionales también hablamos de habilidades blandas, ¿no? Las condiciones de liderazgo, todas esas perdón, habilidades profesionales que nosotros hoy en día queremos incluir, además de la formación profesional técnica. Y habilidades investigativas. La investigación es sumamente importante. En el caso de la acreditación de los programas, que podríamos mencionar eso, yo me imagino que Luis ya ha abordado eso con ustedes, ¿no? La acreditación de los programas es muy importante. Uno de los aspectos fundamentales cuando se está acreditando un programa de nivel de posgrado es el enfoque, el énfasis que tiene en investigación. Entonces, ¿cómo nosotros incorporamos ese énfasis, ese eje de investigación dentro de mi programa curricular, ¿verdad? Dado, por supuesto, la carga crediticia, el número de asignaturas, etcétera. ¿Cómo incorporamos nosotros todas esas habilidades que tienen que ver con la parte de la investigación? Y nos encontramos en el mundo, en diferentes países, que el enfoque en investigación no es tan, digamos, tan significativo en algunos países y eso nos llama mucho la atención, muchísimo. Mientras que otros países tienen un énfasis bastante cargado hacia el área de investigación, pero bueno, es la variedad de lo que nos encontramos en mi experiencia, por ejemplo. Luego, el componente ético es fundamental. Eh, eh, Hoy en día, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, miramos en los diseños y rediseños de los programas lo que se está incorporando, sobre todo con el arribo de todas estas tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, es el componente ético en el manejo de todas estas herramientas, ¿verdad? Y eso se le está incorporando a todos los programas, a todos los diseños, empezando incluso desde los eh, estudiantes de colegio, de escuela, también en el K-12, digamos en el high school, en el liceo, en la escuela primaria, ya están empezando a incorporar todo lo que es la parte ética. Y luego estos programas, digamos, las tendencias disciplinares, es una de las características, hay que mirar a la disciplina. Cuando nosotros trabajamos con los expertos de contenido, ¿verdad? De los programas de posgrado, cuando vamos a diseñar un programa de posgrado, un experto en diseño curricular se sienta con los expertos en contenido para elaborar el diseño, la propuesta, ¿verdad? Entonces hay que mirar las tendencias disciplinares.
no es si nos podemos sentar con la persona que es muy famosa, muy bien formada en un área, pero hay que mirar la tendencia disciplinar porque no podemos basarnos en toda la historia de la disciplina. Tenemos que mirar la disciplina con una proyección futurista, hacia dónde va la disciplina. Entonces, nos sentamos con los expertos y planteamos nosotros nuestras metas, nuestros objetivos como los líderes de estos programas de posgrado. Bueno, vamos a hacer una reflexión desde el punto de vista disciplinar. Vamos a reunir 5, 6, 7 expertos en un área disciplinar y vamos a hacer este torbellino de ideas. ¿Hacia dónde va esto? Y entonces ahí viene el componente transdisciplinar, ¿verdad? Porque las disciplinas hoy en día no se manejan aisladas. Hay que mirarlo. Y por supuesto, las tecnologías emergentes, no tengo que abundar en eso porque ustedes lo saben. Porque hay tecnologías que son especializadas, hay tecnologías de la comunicación, como todos sabemos, pero hay tecnologías que son específicas para el área disciplinar. Entonces, mirar también eso, el componente tecnológico disciplinar y el componente tecnológico general. Mirar en nuestros diseños los métodos alternativos de evaluación, porque nos hemos quedado, bueno, probablemente ustedes no, lo que en muchas revisiones que me ha tocado a mí hacer en acreditaciones de carreras y en acreditaciones de carreras fundamentalmente y de programas que los métodos de evaluación siguen siendo muy tradicionales y no es que sean malos, claro que no, pero sí miramos que los métodos alternativos de evaluación nos dan mucho lo que nosotros queremos lograr del estudiante, esa capacidad para el análisis crítico, para la reflexión, para el desarrollo cognitivo, para toda esta parte, la curiosidad, la innovación. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos plantear esos métodos alternativos de evaluación y de qué manera mi institución me lo permite? Porque también hay normativas, hay reglamentos de evaluación institucional. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo estas acreditaciones de carrera, pero un momento, es que la normativa de la institución establece qué es esto. Y usted, entonces usted como evaluador va y dice, pero bueno, mire, cuando yo estoy mirando los objetivos de este programa, veo hacia dónde van los objetivos y cuando miro los métodos de evaluación veo que no hay una coherencia en eso, no hay una correspondencia. Bueno, pero es que la normativa nuestra es un reglamento de evaluación. Entonces, miremos a todo eso y tenemos que entonces que convertirnos nosotros en los abogados de estas innovaciones también dentro de nuestra propia institución porque podemos crear un programa muy innovador, pero resulta que tenemos unas restricciones normativas. ¿Y cómo lo logramos, no? Las competencias extracurriculares, hemos encontrado que hay unas competencias que no están dentro de nuestros diseños y queremos incluirlas. Entonces, hacemos actividades extracurriculares para desarrollos de competencias, ¿sí? Y en este sentido podríamos hablar entonces de por ejemplo, lo que está más digamos, en este momento en las conversaciones y en los planes de los programas de posgrado y también de pregrado, que son, por ejemplo, los microcredenciales o las credenciales digitales. Las credenciales digitales que forman entonces aquellas competencias que no están dentro de nuestro diseño curricular, dentro de nuestro programa académico de posgrado y se identifica, bueno, es que tenemos una restricción, no podemos, el diseño nuestro no lo podemos modificar cada año, eso es obvio, a cada rato no podemos modificarlo, pero ¿cómo hacemos para nosotros incorporar entonces en la formación de estos especialistas en las competencias, unas competencias que se han identificado que no son, que no están como parte del diseño? Bien, entonces podríamos hablar de ofrecerles unos créditos adicionales y ofrecerles entonces adicionalmente una microcredencial o una credencial digital, que no deben ir de acuerdo con la normativa que se ha hablado hasta ahora a nivel, digamos, internacional, no debe ir más allá de 15 unidades de crédito. Y hay alternativas, se puede incorporar esos créditos como parte del plan de estudio si lo permite la normativa. Se pueden ofrecer esos créditos y reconocerlos a futuro para otro programa. Eso también es válido.
Eh, y depende. O puede ser que ya el estudiante terminó, se graduó y entonces requiere de unas competencias adicionales. Hay una vinculación con los estudiantes, con los egresados, los graduados, que es importante mantener porque ellos son una fuente de retroalimentación para nuestros diseños curriculares. Y cuando hablamos con nuestros egresados, ellos nos van a decir cuáles competencias ellos han adquirido en el campo laboral que no las adquirieron en la academia, en nuestros programas. Entonces, eso nos dice inmediatamente la reflexión. Eso es algo que debemos nosotros mirar para complementar. Es eso, digamos, por la vía, por ejemplo, de los microcredenciales o de las credenciales digitales. En cuanto a metodologías de aprendizaje avanzadas, pues digamos que ustedes son todos expertos en esta área, no hay mucho que decir, hay que buscar metodologías de aprendizaje que nos permitan a nosotros la transdisciplinaridad, que nos permitan a nosotros formar a nuestros especialistas, a nuestros doctores, a nuestros magísteres en, digamos, en conducción de proyectos, en solución de problemas complejos. Cuando decimos solución de problemas complejos, sabemos que no lo podemos abordar desde una sola disciplina. Entonces, el trabajo colaborativo, cómo nosotros incorporamos diferentes disciplinas. Ahora, lo que nosotros vemos acá y en Europa lo hemos visto también bastante, me imagino que también ustedes probablemente lo estén viendo en su institución, es que se abordan los proyectos en conjunto con diferentes escuelas o colegios o programas y se analizan, por ejemplo, las tesis de grado se hacen no solamente cuando lo permiten las normativas de que la tesis de grado, por ejemplo, que sean dos estudiantes o tres estudiantes en una tesis de pregrado, si es así, entonces pues pueden participar estudiantes de diferentes escuelas o programas o departamentos, ¿no? O decanatos. Entonces, cada uno con disciplinas diferentes y tienen un abordaje para un problema complejo. Eso es sumamente interesante. Y luego, digamos, la parte de transferencia del conocimiento que está, de último, lo puse allí porque es algo que nos critican a nosotros en la academia, los investigadores nos critican muchísimo porque nos quedamos en la investigación, hacemos nuestros proyectos de investigación, culminamos la investigación y escribimos nuestro artículo para el journal y listo. Pero ¿dónde está ese grupo de participantes, digamos, dónde hizo usted la investigación? Es una investigación, es ese campo donde usted hizo la investigación y usted llevó esos resultados allá y se sentó con las instituciones, con las comunidades a discutir cómo se hizo esta investigación y cuáles fueron los resultados y qué cambios se sugiere el resultado de la investigación. Esa es la transferencia del conocimiento, digamos, la socialización y transferencia del conocimiento, diría yo. Entonces, eso también es parte importante de lo que nos corresponde como parte de nuestra responsabilidad y de la formación que le debemos dar a los estudiantes. Bien, les decía antes que la administración de los programas de posgrado nos lleva a varias reflexiones y esto que está acá no es nada comparado con la cantidad de criterios que yo me imagino que ustedes manejan en sus instituciones y en otras instituciones, ¿verdad? Pero en términos generales, por ejemplo, cuando hablamos de la admisión, por supuesto que hay una formación mínima, ¿verdad? Que uno le exige al estudiante un reconocimiento de créditos de posgrado. Nos hemos encontrado en estas evaluaciones en diferentes países, ¿verdad? Que las instituciones, por supuesto, no hay un criterio común, ¿no? Cada institución tiene su criterio y sus normativas, como siempre digo, ¿verdad? Y entonces, hemos encontrado en algunas instituciones que se hace un reconocimiento a créditos obtenidos en posgrado en otras instituciones o en la misma institución, pero no tienen digamos, una regulación.
Si el conocimiento, si decimos esto, que la tecnología, la ciencia avanzan dinámicamente, que a velocidades muy grandes, etcétera, entonces reconocemos créditos de posgrado que se cursaron hace 10 o 15 años. ¿Qué pensamos de eso? Bueno, depende de qué estamos considerando. Entonces, el reconocimiento de créditos de posgrado debe estar un poco normado y debe verse como, digamos, como caso por caso. Eso es muy importante cuando hablamos de la admisión. El reconocimiento del aprendizaje experiencial está siendo un poco más considerado últimamente. Esto es algo en lo que a mí por lo menos me tocó trabajar en Venezuela hace muchos años y también en Estados Unidos en el Consejo de Acreditación de Aprendizaje Experiencial. Acá en Chicago está la organización, la organización se llama CAEL, C-A-E-L, es por la sigla del nombre en inglés, el Consejo de Aprendizaje Experiencial. Bueno, el aprendizaje experiencial, nosotros todos sabemos que cuando nos graduamos traemos todo un cúmulo de conocimientos de base, ¿verdad? Pero cuando nos incorporamos al trabajo profesional, específicamente vamos adquiriendo una gran cantidad de conocimientos y de prácticas, y de buenas prácticas, y de técnicas, y de tecnologías, que nosotros eso pues no lo aprendimos en nuestros programas. Ahora bien, esos aprendizajes pueden ser reconocidos y deben ser reconocidos. Ahora, eso tiene que tener toda una normativa para hacer reconocimiento de aprendizaje experiencial. Hay personas que han aprendido, dicen, y he aprendido más en mi trabajo que lo que aprendí en la universidad. Por supuesto, la formación de base nos la da la academia, pero esos aprendizajes también pueden ser parte del reconocimiento. Muchas universidades, estoy segura que ustedes tienen eso, reconocen, por ejemplo, el aprendizaje de otro idioma. Eso es un aprendizaje experiencial si no fue académicamente. Entonces, bueno, eso ahora se está haciendo como más, digamos, más popular. Algunos países no lo permiten. Yo he trabajado en dos países que no lo permiten. Bueno, por normativa. Lo reconocen verbalmente. Uno se reúne en las conversaciones, si eso debe ser así, etcétera, pero la normativa no lo permite y bueno, las normativas. Debemos convertirnos entonces en abogados de las normativas, defender las normativas para que se actualicen al mismo ritmo que nosotros queremos actualizar nuestros programas. En el caso eso es válido para los casos de las maestrías y de los doctorados, y también de pregrado, la gente que no ha terminado un pregrado y quiere incorporarse y trae una cantidad de experiencias, de aprendizaje experiencial. En el caso de los posgrados, pues en muchos doctorados se le pide el prospecto o propuesta de investigación, que no es un proyecto de investigación, sino una propuesta de ideas de investigación. Eso también es válido. En el Reino Unido le piden a usted que venga ya con su proyecto de investigación y entonces le acomodamos el diseño de su posgrado, de su doctorado, se lo vamos a arreglar el plan de estudio de acuerdo con esa meta de investigación que usted tiene. Entonces, bueno, cada país tiene también su enfoque, su abordaje, su metodología. En cuanto a los modos de instrucción, bueno, esto ustedes los conocen, pero es importante decirlo, sí. Es sinérgico, puede ser presencial, sincrónico, asincrónico, híbrido, pero hay algo sumamente importante. En la dinámica de la sociedad de hoy, nosotros tenemos que plantearnos algo. Y esto tiene que ver la dinámica social, la dinámica, el crecimiento de la persona, sus funciones como miembro de la sociedad. Yo soy familia, tengo hijos, tengo esposo, esposa, tengo mi pareja, tengo mi familia, mis padres, etcétera. Tengo una responsabilidad social. Soy un agente político, soy un activista de los derechos humanos, pero además soy un profesional, ¿verdad? Que quiere seguir formándose. Entonces, pero no tengo el tiempo, no me lo da. ¿Qué me ofrece esta institución? ¿Qué me ofrece este programa? Porque esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, hablamos de la sinergia, ¿verdad? Los programas sinérgicos. Y hablamos entonces una combinación de modalidades, de modos de instrucción para facilitar el aprendizaje.
Eso es parte de lo que cuando nosotros estamos rediseñando nuestro programa, tenemos que considerarlo, de qué manera lo podemos ofrecer. Eso también tiene todas sus implicaciones desde el punto de vista del personal docente, de la infraestructura tecnológica, es decir, ya toda hay otra parte de lo que es los recursos para eso. Cuando miramos al plan de estudio, pues en las evaluaciones que nosotros hacemos de carrera, pues nos encontramos con, con varios criterios que hay que mirar detenidamente. ¿Cuáles son los niveles de complejidad del programa? A veces nos hemos encontrado con programas que conducen a la misma titulación en un país con un nivel de complejidad. No quiero yo decir que bajo o alto, porque no me gustaría decir calificarlos de esa manera, pero diferente, como que el nivel de complejidad no llega hasta donde unos llegan a un lado y los otros llegan al otro. Entonces, mirar un poco cuáles son esos niveles de complejidad que tiene nuestro programa. ¿Cuál es el alcance y la profundidad disciplinar que le queremos dar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Es decir, como aquello que todos sabemos. Bueno, en el primer semestre ofrecemos esto, en el segundo semestre más, un poco mayor complejidad, el tercer semestre más complejidad más elevada. Bueno, eso hay que verlo también en su totalidad. ¿Hacia dónde queremos nosotros formar cuando este profesional termina una maestría, un doctorado? ¿Cuáles son los niveles de complejidad y el alcance y profundidad disciplinar a donde nosotros vamos a culminar? Hasta aquí llegamos, pues. Este programa llega hasta aquí, esto es lo que ofrece, ¿no? Entonces, eso, cuando se está estructurando o se está revisando para rediseño el plan de estudio, hay que considerar esos criterios. Y por supuesto, en términos de la carga crediticia, nosotros tenemos por ejemplo, en nuestros países tenemos, igual que todos los países, especialización, maestría, doctorado, ¿verdad? Bueno, algunos países tienen unas estructuras diferentes, ¿no? Acá nosotros tenemos maestrías, igual que tenemos en todos los países, pero la especialización acá es de mayor nivel que la maestría. En la maestría generalmente puede cursarse, generalmente, y cuando hablamos de programas sinérgicos, hoy en día la carga crediticia, sin desmejorarla, digamos, el alcance, la complejidad, los niveles de la calidad del programa, ¿verdad? Que ofrecíamos en 2 años, se está ofreciendo en 2 años, en un año ahora, utilizando el criterio sinérgico y esa innovación en la manera de ofrecer metodologías avanzadas de aprendizaje. Bueno, ahora lo estamos dando en un año y podamos decir, bueno, y sin desmejorar la calidad y los niveles de complejidad y de profundidad. Entonces tenemos que mirar la carga crediticia. Acá, como les digo, la maestría cuando yo la hice, eran 2 años. Luego la especialización, 3 años, con una carga crediticia mucho mayor, ¿verdad? Y luego, por supuesto, están los doctorados y están los PhD. Entonces, en un doctorado tiene un poco, digamos que las exigencias, los niveles de complejidad del doctorado es un poco menor que el del PhD, porque el PhD no es otra cosa que un investigador, la formación de un investigador. En el doctor se le ofrece la formación en investigación, pero va más orientado hacia el ejercicio disciplinar. Bueno, eso también, digamos que cada país y cada institución tiene digamos, sus metodologías, ¿no? Entonces, bueno, eso también un poco mirarlo, todos estos criterios para la administración de los programas de posgrado. Yo no incluí aquí la infraestructura porque de eso yo creo que todos estamos conscientes de las necesidades de los recursos que debemos contar para ofrecer nuestros programas. Ahora, y sí, una de las reflexiones que se me vienen a la mente, ¿no? En lo que nosotros estamos mirando en las tendencias actuales en la oferta de posgrado. Mayor especialización. Y yo hablaba en estos días con mi hermana, ella es médico jubilada ya, y hablábamos
todo un caso que tengo acá en mi familia, que es un caso de mucha complejidad, y le hablaba de los diferentes exámenes y las diferentes doctores especialistas que están viendo a mi esposo, que es la persona que tiene el problema de salud. Y ella me decía, pero ¿qué tan especializada están las áreas ahora? Ahora no es que tú vas a ver un gastroenterólogo, porque ella es gastroenterólogo, sino que vas a ver el gastroenterólogo que solamente ve este pedacito y el otro que ve el otro pedacito y el otro que ve el otro pedacito. Pues así es. Y eso cuando estábamos mirando las tendencias actuales en la oferta de posgrado, en otro contexto, yo recuerdo eso y lo miro en todas las disciplinas. Hay una mayor especialización en todas las áreas. Entonces, esos niveles de especialización tenemos que nosotros mirarlos acá. Y como les decía en la lámina anterior, los niveles de complejidad hacia dónde queremos hasta dónde queremos llegar nosotros. Pero eso hay que mirarlo cuando vamos a reestructurar, a rediseñar o a diseñar un nuevo programa. Las habilidades interdisciplinares. No estamos formando a una persona, a un profesional en una sola disciplina, que ya les he venido mencionando hace ratito. Sí, es interdisciplinar. Estamos aprendiendo de varias disciplinas al mismo tiempo, porque cuando nos vamos al mundo, los problemas complejos no los abordamos desde un solo enfoque y vamos a trabajar en este grupo, digamos, colaborativo, como debe ser. Entonces vamos a interactuar con diferentes disciplinas, personas de otras áreas, y nosotros debemos tener un conocimiento de eso. Entonces, ¿cómo hace el abordaje? Tenemos que formar habilidades interdisciplinares. Eso es lo que estamos viendo ahora, lo que les mencionaba. Ahora, las escuelas, el consejo de posgrado, entonces se reúnen, vamos a hacer un posgrado, vamos a hacer un diseño de un programa, vamos a mirar la escuela como les decía, la escuela de negocio, la escuela de derecho, la escuela de medicina con la escuela de psicología, la escuela de educación. Bueno, ahora es así, pues es muy interesante, mucho más rico, mucho más nutritivo. No, podemos ver como la tendencia de la satisfacción del mercado laboral y esto es bien interesante, porque fíjense ustedes una cosa que estamos nosotros observando en el mundo. Y es que el sector laboral no está satisfecho digamos que critica a las universidades porque no vamos al mismo ritmo de ellos, ¿verdad? Y lo otro es que están pidiendo que nosotros le preparemos el personal con las competencias que ellos necesitan. Pero como se han dado cuenta de que eso no es tan fácil para nosotros los académicos, ¿verdad? Entonces, el sector corporativo se ha convertido en su propio proveedor de programas de posgrado, así, con reconocimiento. Y ya hay países que les está dando la acreditación al sector corporativo para que ofrezca sus propios programas de posgrado. Bueno, esa es una tendencia. Lo otro es que cuando hablamos de los microcredenciales, el sector corporativo ha decidido también que ellos pueden ofrecer sus programas Hola. microcredenciales. Hola, hola. Sí, Ahora sí, ya me escucha. Doctora Maura, qué pena interrumpirla, teníamos un problemita acá de micrófono, pero hay un profe que quiere hacerle una consulta. claro, claro, interrumpan, claro que sí. Buenos días. La pregunta es, en esos dos primeros, la mayor especialización y las habilidades interdisciplinares, uno se pueden compaginar, en el sentido de que uno entendería que mayor especialización es como más enfocado en una determinada área. Sí, sí, así es, así es. Mayor énfasis especializado en un área específica, pero con un abordaje interdisciplinar. Es decir, claro, tendríamos que plantearnos un caso específico. ¿Cómo podemos abordar este aspecto específico? ¿Verdad? ¿Cómo llevamos la especialización mayor en este caso? Y qué otras disciplinas podrían requerirse para el abordaje de problemas complejos en esta especialización? Ahí hay que mirarlo con detenimiento.
Ahí hay que mirarlo con detenimiento y es muy buena la pregunta, porque tendríamos que reflexionar. Ajá, vamos a ver, en mi caso específico, por ejemplo, digamos, en la gerencia de organizaciones de salud. Vamos a ver, gerencia en organizaciones de salud, que es yo trabajaba ahora acá en la Escuela de Salud Pública en Indiana University, en la Escuela de Salud Pública. Entonces ahí se forman también los gerentes de instituciones de salud. ¿Qué les vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a especializar esta persona? ¿Verdad? ¿Y qué otras áreas disciplinares necesitamos para, digamos, formar a un gerente efectivo y eficiente de instituciones ah, de salud? Es un caso, por lo menos lo vimos acá en la Escuela de Salud Pública. ¿Qué otras habilidades interdisciplinares debe tener esta persona? Cuando usted dice, yo estoy formando a un, digamos, académico que va a dirigir una universidad, va a dirigir un college, va a dirigir una institución. Bueno, ¿qué formación debe tener? Bueno, debe tener por supuesto, unas habilidades de liderazgo, que son aquellas habilidades profesionales que dijimos. Pero es una persona de qué área. Bueno, esta es la escuela de ingeniería. Muy bien, entonces debe ser un ingeniero. Muy bien. ¿Qué otros conocimientos debe tener un ingeniero aparte de su formación en ingeniería química, por ejemplo? Y él va a ser el ingeniero o la ingeniera, digamos, decana de la facultad o director como llamemos director de colegio o rector. ¿Qué formación debe tener? Pues debe tener unas actividades, unas habilidades interdisciplinares, debe conocer de cómo manejar el negocio desde el punto de vista de los recursos financieros. Una de las críticas que le hicieron acá a una presidenta de una universidad cuando la seleccionó el comité era que ella venía de manejar una universidad, es decir, venía de presidenta de otra universidad, pero el presupuesto de esa universidad era de $200 millones. Y esta universidad para la que traían ahora era una universidad que maneja billones de dólares. Y entonces se consideró el comité, las críticas era que no tenía la suficiente experiencia y conocimiento para manejar un presupuesto de tal magnitud. Bueno, vea usted, digamos en esos casos. Ahora, vamos a plantearlo ¿no? digamos, en el nivel, en el contexto de nuestras maestrías, de nuestros doctorados, ¿no? Si debe ser un especialista, qué otras habilidades interdisciplinares debe tener para que vaya al mundo a ejercer esa profesión, porque no sabemos qué nos está pidiendo el sector laboral. Y por eso está la tercera, digamos que es la satisfacción del mercado laboral, lo que les decía, que entonces las empresas, el sector corporativo ha decidido que ellos pueden ofrecer sus programas de posgrado y pueden ofrecer los microcredenciales, pero ellos aspiran que esos microcredenciales que se ofrecen en ese contexto, las academias los reconozcan. Entonces, desde el aseguramiento de la calidad, desde nuestras agencias de aseguramiento de la calidad, nosotros tenemos que ser capaces de evaluar esos programas porque deben tener la misma calidad que tienen los programas académicos, ¿verdad? Para poder ser reconocidos. Entonces, bueno, ahí está en una tendencia en la que nos estamos moviendo en este momento. La optimización del tiempo, fundamental, porque lo que les decía antes, ¿no? Se están ofreciendo programas y tenemos que buscar el tiempo para que se ofrezca de una manera con la calidad que nosotros requerimos como academia que somos, pero optimizar el tiempo, porque estamos hablando en una sociedad donde tenemos múltiples responsabilidades y también donde el estudiante no puede darse el lujo de pasar 5 años haciendo una maestría, entonces eso también hay que regularlo, eso también hay que normarlo, pero tenemos que ser nosotros eficientes y efectivos para ofrecer los programas con esas estrategias alternativas, tendencias modernas, emergentes y optimizar el tiempo sin sacrificar la calidad.
Y bueno, los organismos no académicos, en las tendencias que era lo que les estaba comentando, también ya se han formado una cantidad en todos los países, en todos, no he encontrado uno donde no lo haya, una cantidad de organizaciones que se han dedicado a ofrecer ahora, se convierten en institutos de investigación, en centros de X, pero no son académicos, pero están ofreciendo programas académicos y van y solicitan autorizaciones de Hola, los gobiernos. ¿no se está escuchando? Sí, sí. Sí, sí. Doctora, otra inquietud por acá. Doctora, buenos días. Buenos días. Con respecto a la optimización del tiempo, ¿cuál ha sido su experiencia, digamos, con los programas digamos, de maestría, con énfasis en, digamos, un 100% de investigación para graduar, para hacerlo, por ejemplo, un año? Porque es que, digamos, la experiencia que yo tengo desde que yo coordino una maestría que ya tiene 18 años. Ujú. Y la experiencia de los trabajos de investigación en promedio es un año. O sea, porque son trabajos de investigación que tienen bastante impacto y son pues temáticas de tendencia global. Entonces, a mí no me dan los tiempos para un año, pero de pronto para un año y medio sí. Entonces yo veo que la tendencia global ahora están ofertando maestrías a un año, inclusive doctorados a 2 años. Entonces yo decía, bueno, pero ¿en qué tiempo van a hacer una tesis doctoral? La pronunciación de un doctorado es más compleja. Entonces no sé qué experiencia ha tenido usted en otros países para el manejo de ese tipo de la optimización del tiempo en maestría y doctorado 100% investigativas. Sí, esa ¿Cierto? es una excelente pregunta, ¿sabe? Y es un excelente aspecto para reflexionar, a ver, ¿qué es lo que queremos, no? Porque hay dos cosas aquí. No es que nosotros queremos, porque hay un detalle que es la masificación de los programas. Masificación. Entonces, nos encontramos con dos planteamientos, ¿verdad? Uno, tenemos las universidades también públicas y las universidades particulares o privadas. Y hemos visto una masificación. Como me está preguntando por mi experiencia, pues le comento esto que en las universidades públicas y privadas ambas quieren conservar, asegurar la calidad de sus programas. Eso sí, en eso sí están, digamos, comprometidas las universidades, pero estamos todos, ¿no? Sin embargo, en esto del tiempo de duración, que yo creo que someramente lo referí por allí, con que digo, a eso hay que normarlo, en el tiempo, hay que mirar qué es lo nosotros queremos lograr. Por ejemplo, yo he encontrado en las escuelas de educación se ofrecen doctorados de 2 años y lo que usted ha dicho. Entonces hay una diferencia. Usted está formando un doctor, se supone que el doctor tiene un nivel de especialización mucho más elevado que la maestría porque va hacia la investigación. Ahora, estamos formando, está el doctor y está, como les dije, el PhD. Estamos formando el doctor para ejercer proyectos, para implementar programas con una base de conocimientos, digamos, para toma de decisiones basada en investigación. Es decir, está basado, todas sus decisiones son basadas en investigación porque es un doctor que está formado como tal. Ese es, digamos, el perfil que nosotros lo que llamamos el perfil de egreso. Ahí hay que mirar para cuál es el perfil de egreso que queremos nosotros lograr. Entonces, eso tiene una correlación con el tiempo. Eso de los 2 años, ciertamente yo no tengo la misma preocupación que usted tiene, la misma. Porque una tesis, digamos, de investigación tiene sus tiempos de duración. Ahora bien, fíjese lo que le voy a decir. Si nosotros utilizamos una metodología sinérgica, que eso lo he visto en otras partes, ¿verdad? ¿Cómo es la metodología sinérgica? Usted es un estudiante de doctorado 100%, usted no trabaja, usted está dedicado a su doctorado, ¿verdad? Digamos que en los tiempos donde yo he visto que ha sido como más tiempos máximos para el cumplimiento del doctorado con una tesis de investigación es 3 años. Eso es
digamos, perdón, el tiempo mínimo que yo he visto. Sin embargo, en estas evaluaciones hemos encontrado que hay universidades que ofrecen 2 años, pero ofrecen las que ofrecen 2 años para el componente académico, digamos, para las asignaturas. Y entonces le dan un tiempo de flexibilidad para la tesis, la investigación. Porque en 2 años es un poco complejo, ¿verdad? Decir, voy a cursar toda la carga académica crediticia y también la tesis doctoral. Digamos que, bueno, yo no diría que es que no se puede hacer, sino que es que tendría que ser alguien que está 24/7, digamos, haciendo tesis de investigación desde que entró. Ahora, ahí estaría entonces, digamos, la parte innovadora de cómo está diseñado el programa, porque siempre les digo, sin desmejorar la calidad. Ahora, si hay maestrías en un año, claro que sí, el programa sinérgico, pero si es completamente investigativa, porque hay dos cosas. ¿Cuál es el perfil profesional, el perfil de egreso que queremos? A nivel de maestría, generalmente no formamos investigadores, formamos magísteres en una disciplina con un enfoque de investigación, pero no formamos investigadores, porque el investigador lo formamos a nivel de doctorado. No sé si eso le suena un poco si es en esa dirección en la que ustedes tienen los programas. Pero en general es lo que en mi experiencia en los países y también como parte de las agencias acreditadoras, nosotros cuando acreditamos agencias, no instituciones, sino agencias, miramos a la metodología que tienen las agencias para evaluar a las instituciones y a las carreras. Y allí miramos, ¿verdad? De qué manera se están evaluando para poder garantizar o asegurar la calidad de los programas. Porque las agencias tienen que también tener esos criterios rigurosos y decir, bueno, usted tiene una maestría, pero esa maestría es para formar un investigador. Podría ser que usted esté formando, es una maestría en investigación pura, podría ser. Eh, eh, pero por eso le pregunto, porque me queda esa inquietud en qué es la maestría, porque generalmente lo que observamos y la manera como están diseñados los programas es el magíster se forma en una especialidad y con un componente de investigación, por supuesto, como un consumidor de investigación, pero no lo formamos como un investigador al nivel de maestría, lo formamos como un investigador a nivel de doctorado. No sé, ¿le suena eso? Que sí. Pues, pero dile que sí al profe le quedó claro. Sí, sí, aclarada la inquietud del profesor, ya le voy a dar la palabra eso. Con respecto a sus experiencias en la medición del impacto que tienen los posgrados, ya sea maestrías de investigación o doctorado, su experiencia en Estados Unidos le permite decir que puedan ser medidos acorde al índice H que tenga el investigador y al factor de impacto de RIC, ejemplo. Entonces, si el investigador en Estados Unidos publica en Nature o Science o en Lancet, cualquier revista de alto impacto, ¿cuál es la percepción que se tiene allá en un doctorado para que ese estudiante se considere que alcanzó las competencias como investigador? Es decir, ¿toman sí o no en cuenta el factor de impacto de la revista en la que publicó sus resultados de investigación? Sí, fíjese que bien interesante su pregunta. Ajá. El factor es considerado, sobre todo en la academia, digamos que el personal docente, todo lo que es el talento académico, ¿verdad? Sí es evaluado en función de su indicador, de su índice, ¿verdad? Eso sí se evalúa.
completamente para hacer la promoción. Eh, luego, el impacto de las revistas, de los journals donde publican, también es evaluado. Eso para la promoción. Por ejemplo, en las categorías acá son un poco diferentes, pero no sé cómo son las de ustedes, pero en otros países es un poco diferente a las que se manejan acá, aunque parecido. Pero acá se tiene el profesor cuando ingresa como profesor asistente. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela se ingresa como instructor a la universidad, a la academia. Acá en Estados Unidos se ingresa como profesor asistente, aunque puede haber tenido, haber sido como un fellow o podría haber participado como un asistente de profesor, asistente de investigación, pero realmente las categorías, el rango académico es asistente a partir de asistente. Luego de asistente pasa a asociado y de asociado pasa a full, ¿no? A profesor. Para pasar de asistente a asociado, se le hace, y tiene un tiempo máximo de 5 años, y se le hace la evaluación del índice H y se hace la revisión de las revistas, el impacto de las revistas donde publican. Pero eso para los efectos de promoción. A los estudiantes, lo que se hace acá es que el profesor incorpora en su investigación a los estudiantes y trata de hacerlo para que sus estudiantes que están en su grupo, ¿verdad? Comiencen a publicar. Y eso es, digamos que es como un apoyo al estudiante. No se le pide al estudiante que haga artículos solo, aunque se les motiva para que lo hagan, pero no se le exige que tiene que hacerlo. Pero sí publicar con el faculty, el profesor, ¿verdad? Y por supuesto, allí ya el estudiante, si va a incorporarse a la academia, pues ya viene con ese récord, que es récord de publicación. Ahora, lo que sí le digo, en la academia, en eso las universidades son muy estrictas. Eso acá en Estados Unidos. En los países, fíjese tan interesante eso, ¿no? Hay agencias, por ejemplo, agencias acreditadoras que no hacen énfasis en investigación. Y eso me llama muchísimo la atención porque están evaluando programas que son de maestría y programas que son de doctorado, pero no hacen un énfasis mayor en la evaluación, en la parte de investigación. Ahora, hay una particularidad, por lo menos en algunos países en Centroamérica y Suramérica, las universidades contratan personal a tiempo convencional, no tiempo completo. Sobre todo las universidades particulares, no así las públicas, porque las públicas tienen los recursos. Entonces, no tienen énfasis en investigación porque no tienen personal docente de planta. Es decir, es muy poco el personal docente. Tienen contratados personales solo para docencia. Entonces, lo que he observado es que contratan a profesores por fuera para que publiquen en sus propias revistas y les pagan por los artículos para que publiquen y poder ellos, cuando la agencia acreditadora viene a acreditar a esta universidad, diga, mire, tengo tantas publicaciones, estos profesores, aquí están mis revistas, pero resulta que usted observa que no son personal de planta, son personales contratados para que escriban artículos para esta institución. No sé si eso le da una idea de lo que está pasando actualmente. Eso lo he observado recientemente, los últimos 3, 4 años. Me llama mucho la atención. He participado en la evaluación de un par de agencias y las dos agencias, una tiene un enfoque en investigación bastante cargado, tiene que ver con la producción académica del docente, evalúan esa parte, la producción académica del docente, las publicaciones, pero sí he tenido otra agencia que no hace énfasis en investigación. Y el país como tal, ese país, no tiene énfasis en investigación en los programas de posgrado, aunque sus programas académicos son muy buenos,
pero no tienen énfasis en investigación. Es decir, esto es parte de lo que he observado. Ahora, eso de acá en Estados Unidos, sí, por supuesto. Ahora, hay universidades que tienen unas regulaciones y dicen, el personal tiene que publicar tantos artículos por año. Por ejemplo, en Cuba se contrata al personal académico contratado por año y en el año le dice, usted tiene que producir 3 artículos, además de cuántas clases va a dar, tiene que producir 3 artículos, si no, no le renovamos el contrato el año próximo. Eso es una regulación de país. Eh, y hay otros países que no tienen esas regulaciones. No sé si le respondo la pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Bueno. Sí, puede continuar, doctora Montt. Si lo pagan, lo hacemos. Sí, sí. ¿Está viendo la presentación ustedes? No, ahora se perdió. Perdón. Se perdió la presentación, pues vamos a mirar aquí qué pasó. Vamos a mirar acá. ¿Dónde está la presentación? Aquí está. Vamos a ver. Sí, ya volvimos, ya la estamos viendo. Ya la están viendo. Ok. Bien. Solamente 5 años. Entonces, un poco para cerrar esta parte, ¿verdad? Las ventajas del rediseño de los programas, digamos que una vez que pasamos por todo ese proceso de rediseño, todos esos aspectos que hemos mirado que hay que tomar en consideración, tenemos un programa fortalecido. Esas son las ventajas de ir al rediseño de los programas. Tenemos un programa fortalecido, tenemos mayor interés de la población si nosotros les tenemos una oferta que es relevante, que es pertinente, ¿verdad? Un programa fortalecido académicamente, innovador, con todas aquellas características que vimos al principio, digamos que eso genera mayor interés en la población. Por supuesto, eso nos va a ofrecer un incremento de la matrícula y mayor credibilidad por la pertinencia que tiene el programa. Entonces, uno de los aspectos bien interesantes es que someter nuestros programas a la acreditación o certificación nos da un aprendizaje muy, pero muy importante. Yo he estado de los dos lados, he estado de evaluador de programa por estas agencias y todo esto que ya les comentó Luis al principio, pero también he estado del lado de la universidad donde nuestros programas van a la acreditación y entonces eso es un aprendizaje muy grande. Muy, pero muy, y yo de verdad que sí les recomiendo que, no sé si ustedes ya tienen sus programas acreditados y reacreditados, pero les recomiendo pasar a través de estas experiencias porque todo lo que es el proceso de autoevaluación del programa les deja un aprendizaje acerca de muy, pero muy renovado, muy fresco de cómo nosotros debemos abordar nuestros planes de mejoramiento para que el programa se fortalezca aún más. Los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad, yo creo que esta parte la abordó Luis al principio, tal vez ayer, no sé, pero tengo esa impresión. Hay unos estándares que tienen que ver, estos son los aspectos que en general, cuando están evaluando las agencias, los programas, estos son los aspectos que abordan. El proyecto académico, ya de todas las características que dijimos, debe ser pertinente, actualizado, responder a las necesidades del campo del conocimiento, que era aquello que les hablaba de la especialización, eh, y por supuesto de la sociedad, que es el mercado laboral, por supuesto, y de la sociedad. Entonces el proyecto académico se convierte en un aspecto de evaluación que tiene muchísimos criterios y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. El cuerpo docente. El cuerpo docente debe estar calificado, debe tener producción académica. Acabamos de mencionar el índice H, las publicaciones, la experiencia en investigación y docencia y contar con una dedicación adecuada al programa, que era lo que les hablaba de la dedicación, que la dedicación no, la dedicación para ser investigador debe ser una dedicación a tiempo completo mínimo. Y como les decía, pues acá tenemos nosotros los profesores que se contratan como asistentes, por ejemplo, no dan más de 2 clases en el semestre porque se van a dedicar a la investigación y cuando ya pasa a ser asociado, pues probablemente da una clase al semestre
porque su foco es la investigación y los profesores que son full professor probablemente ya no dan clase, puede ser que den una en el año, pero están dedicados solamente a la investigación. Quienes dan la docencia son los estudiantes doctorales para los estudiantes de pregrado con unos coordinadores, pero fundamentalmente tienen la carga docencia porque esa es la manera como se les paga al estudiante su matrícula para el doctorado y se contratan docentes que se llaman docentes, vamos a llamarlo clinical faculty, que son los clínicos, los que están dedicados solamente a la docencia que tienen las mismas características de los investigadores, pero son contratados como clínicas porque se dedican solo a la docencia, no a la investigación. Entonces hay esas categorías, ¿no? Pero pues eso se evalúa de esa manera, la dedicación del personal. Luego, otro énfasis que hace la estándares de calidad en cuanto en la acreditación es a los recursos y la infraestructura. Los programas deben contar con todos los recursos necesarios que sean actualizados, ¿verdad? Para poder ofrecer investigación y docencia, incluyendo pues, todos los recursos que ya sabemos nosotros. La progresión de los estudiantes es evaluada, es decir, si nosotros diseñamos un programa, digamos, de maestría que se ofrece de acuerdo con la carga crediticia la administración que ustedes decidan hacer de ese plan de estudio para 2 años, y resulta que cuando la evaluamos, la mayoría de los estudiantes se están demorando 4 años o 5 o 3, entonces ahí hay que mirar la progresión de los estudiantes para ver qué está pasando. Entonces ese es un aspecto que cuando se hace la acreditación la evaluación de esos programas, se hace un énfasis. Nosotros lo miramos desde el punto de vista estadístico, ¿no? Lo que pedimos las agencias es dónde están las tasas de rendimiento, la progresión de los estudiantes, la tasa de graduación, todos los índices, eso es parte en lo que nosotros hacemos énfasis, ¿no? En la evaluación, para poder determinar parte de la calidad. Los procesos institucionales que tienen que ver con todo lo que es la administración del programa en sí, que tienen que ser transparentes, eficientes, los niveles de comunicación, la atención al estudiante, el apoyo al estudiante, todos esos procesos institucionales, las normativas que tienen que ser muy claras, tienen que garantizar la calidad de la gestión del programa. Entonces, estos estándares, a grosso modo, aunque aquí es a grosso modo porque digamos, nosotros utilizamos unas matrices que ustedes tal vez conozcan, que son bastante extensas cuando se hace la evaluación de los programas, pero nos deja, como les dije, un aprendizaje muy importante. Tuve una experiencia que se las quiero mencionar. El sello Carlos de Riaces es un sello de calidad que se otorga a los programas académicos. Ellos tienen una guía iberoamericana para la evaluación de la calidad de la educación a distancia, que parte si el programa es a distancia, pero en todo caso, ellos ofrecen un sello de calidad si usted quiere someter su programa a esta evaluación. Eso lo hace RIACE. Y yo tuve la oportunidad de participar en la evaluación de un doctorado. Es un proceso pero muy interesante. Riaces tiene una matriz que hace bastante énfasis en los resultados aquí vemos, pues tiene los criterios, ¿no? Se hace un énfasis en procesos académicos, como se los mencioné anteriormente. El docente, que es el personal académico, hace énfasis también en todo lo que tiene que ver con la parte de la formación del personal docente y su dedicación. Los estudiantes, la gestión y operación, la parte institucional, la infraestructura y el soporte tecnológico y los resultados, que digamos que es el impacto de los programas y el impacto del programa en los estudiantes, en la comunidad, en todos esos grupos de interés que participan en los egresados. Entonces, esta evaluación que hace RIACES de los programas, que pueden ser de pregrado o de posgrado, es muy interesante. Digamos, yo la vi, tengo otra experiencia que también se las voy a mencionar rápidamente. Esta la vi como un poco más cualitativa, pero al final hace énfasis en lo cuantitativo, en los resultados.
pero mira todos estos procesos, yo diría que un poco más desde los aspectos cualitativos, sin abandonar, por supuesto, la parte cuantitativa de calidad. Pero me pareció muy interesante. No es compleja, la matriz que utilizan ellos no es compleja, eh, pero sí tengo otra experiencia que quería mencionárselas, que es el QS, el ranking QS. El ranking QS es bastante cuantitativo. Sometimos a la institución donde yo estaba trabajando como asesora a la evaluación por parte de QS y eso fue extremadamente intenso el trabajo porque es muy, muy cuantitativo, muy riguroso y también vale la pena. Deja unos aprendizajes fenomenales. Bueno, yo creo que me he excedido en el tiempo en esta conversación, pero muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, comentario, estoy a sus órdenes. Y finalizo con una frase de nuestro queridísimo Pablo. El diálogo no es simplemente una conversación, sino un encuentro profundo y transformador entre individuos que busca la comprensión, la acción y la liberación. Les dejo ese mensaje para la reflexión. Muchas gracias. Aquí atenta a sus preguntas. Ya. Ya. Doctora Maura, muchas gracias. Oscar Arismendi, vicerrector académico de la Universidad de Córdoba. Yo quisiera escuchar pues, cómo nos puede orientar en torno a algo que como resultado de la segunda lámina que usted presentó en cuanto a las características pues, del diseño curricular y de los programas de posgrado se debe tener en cuenta. Y ahí hablaba de varias características, como por ejemplo lo que tiene que ver con las competencias, habilidades éticas, disciplinares, de ciudadanía, etcétera. Esto, digamos que puede generar una tensión entre, digamos, atender esas necesidades que tenemos hoy en día, pero también mirar cómo esto nos puede afectarnos de una manera crítica la permanencia de los estudiantes y sobre todo pues, que termine recargando los planes de estudio. Es decir, si hay un número mayor de competencias, de resultados de aprendizaje, mm, va a haber un número mayor también de cursos. Entonces, esto puede terminar afectando la duración teórica de los programas y la permanencia de los estudiantes en ellos. No sé si esto se puede abordar de manera transversal o, por el contrario, tendría, por ejemplo, que desarrollarse unos cursos en particular. Yo creo que hoy en día pues, esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos acá y que desde luego estamos intentando resolver, pero sí quisiera escucharla a usted en torno pues a este tema, a este asunto. Y finalmente, ya para agradecerle en nombre de nuestra institución que nos haya acompañado, sabemos de su experiencia, de sus calidades como profesional y estamos muy agradecidos, no solamente a la institución, sino quienes nos encontramos en este encuentro con el doctor Luis Eduardo. Muy agradecido, doctora Maura, por apoyarnos y por acompañarnos en este excelente evento que tenemos hoy. Muchísimas gracias, es para mí un honor, encantada saber que está aquí el vicerrector académico que tiene tamaña responsabilidad, tamaña responsabilidad, porque la academia es, digamos, pues las universidades son la academia. Pero Si no hay Maura, academia, perdón, no hay universidad. no la estamos viendo, no sé si tiene su cámara apagada. Ah, no, no está apagada, qué raro. Vamos a mirar, O pues la apaga ya y nuevamente la... vamos a mirar acá. Sí. Sí, no, pues no, apagada no está. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Ahora sí, nos vemos. Ahora sí. Claro, muchas gracias. Bien, bueno, encantada, encantada de conocerle. Este,
Un poco para abordar el tema, usted me quitó la palabra, la transversalidad. Cuando nosotros hablamos de las habilidades profesionales, estamos hablando de un cúmulo de habilidades que usted dice, si le vamos a agregar un curso de liderazgo, le vamos a agregar un curso de trabajo colaborativo, un curso de gerencia de proyectos, un curso, bueno, entonces no le vamos a dar la disciplina, no lo vamos a formar en la disciplina, sino en todas estas habilidades complementarias. La transversalidad del currículum, eso es importante. Por ejemplo, y cuando creo que les mencioné en alguna parte, los métodos alternativos de enseñanza, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, si nuestras clases son basadas en proyectos, por ejemplo, cuando hacemos una clase basada en proyectos, incluimos la parte colaborativa, porque el proyecto no, digamos, no lo hace uno solo, digamos, hay un grupo de estudiantes, de 3 estudiantes que van a trabajar en un proyecto específico, ahí estaríamos abordando el aspecto colaborativo, las competencias de trabajo colaborativo, estaríamos abordando las competencias en habilidades comunicacionales, porque cuando se trabaja en estos equipos de proyectos, nosotros le hacemos énfasis a los estudiantes en la comunicación, porque el trabajo de proyecto universitario es similar. Estamos haciendo una mímica de lo que va a encontrar en el sector laboral. Eso es lo que usted va a hacer en el sector laboral. Igualito si son médicos, el equipo médico. Usted dice, ah, mira, hay una junta médica, ese es el equipo médico, es decir, ese trabajo colaborativo. Entonces, hablamos de la transversalidad, hablamos de que estas competencias profesionales deben estar inmersas transversalmente en las disciplinas. Por ejemplo, el componente ético debe estar inmerso en todas las disciplinas del diseño curricular. No es que le vamos a dar un curso de ética, no es que los vamos a formar en ética, lógica, en la filosofía de la ética, no. No, esa no es la idea. La idea es que el componente ético esté en todas las asignaturas. La idea es que nosotros cuando diseñamos nuestras actividades de aprendizaje, que esto es sumamente importante, porque no es agarrar y pararnos frente al salón de clases si es presencial y entonces dar una lecture, una clase magistral. No se trata de eso. Se trata de dar la clase, pero además, ¿cuál es la actividad de aprendizaje del estudiante? Nosotros tenemos que pensar cuando se hace el diseño instruccional, no el curricular, ¿verdad? Porque el curricular es macro, vamos a decir el instruccional, que es el de la clase. Entonces, allí tenemos que incorporar, alguien tiene que hacer una cosa que yo, en la que insisto mucho en las evaluaciones a través de las agencias, es la auditoría académica. Nosotros como universidad tenemos que hacer auditoría académica. ¿Qué se trata de la auditoría académica? No se trata solamente de hacer un análisis cuantitativo, sino mirar la auditoría académica me permite a mí evaluar el diseño instruccional. ¿Qué está dando el profesor? ¿Cuál es su plan de clases, para llamarlo de alguna manera? No sé qué terminología utilizan ustedes allá, el señor vicerrector. Sí, sí. Plan de curso. Tenemos el plan de curso. Plan de curso. Mire, ahí está el plan de curso. Bueno, vamos a evaluar el plan de curso, ¿verdad? Hay que hacer auditoría académica porque nosotros tenemos que garantizar la calidad, asegurar la calidad de nuestro proceso académico. Todos somos humanos, todos cometemos errores, nadie nació aprendido, nosotros no somos académicos de profesión todos porque cada quien es especializado en su disciplina y probablemente tenga un componente docente para dar la clase, pero nosotros cuando nos formamos, no nos formamos como académicos de origen, ¿verdad? Para conocer perfectamente las técnicas de los diseños curriculares, de los diseños instruccionales, de la cantidad de metodologías de aprendizaje que existen, de los métodos alternativos de evaluación. Nosotros no nos formamos en eso, nosotros nos formamos en nuestra disciplina, ¿verdad? En el caso mío, yo sí me formé en esa área, entonces, pero digo yo en general, porque cuando me siento frente a las diferentes facultades, estoy consciente de que las facultades, el cuerpo docente, puede ser que tenga un componente docente, pero que esa no es su especialidad. Nosotros debemos contar con los expertos en currículum, los expertos en diseño instruccional, que apoyen a los docentes cuando están elaborando su plan de clase o su plan de curso, ¿verdad?
Entonces, cuando hacemos la auditoría académica, estamos mirando en ese plan de curso están incorporadas las habilidades investigativas, se incorpora el uso de otro idioma, se incorporan el componente ético de la disciplina, cómo lo podemos vincular en la disciplina. Es decir, todas estas habilidades, el trabajo colaborativo, las habilidades comunicacionales, el liderazgo, eso forma parte de nuestras actividades de aprendizaje, que deben estar incluidas de alguna manera en nuestras asignaturas. No sé, el señor vicerrector, si le estoy respondiendo la pregunta. Sí, doctora Maura. Sí, correcto. Plenamente. Muchas gracias. No es fácil, señor vicerrector, o yo, no es fácil. Se requiere de una reingeniería del diseño de los cursos. Se Ya me, requiere de reingeniería. ya me están pidiendo exclusividad. Ya me están pidiendo exclusividad, doctora. 15 años, profe. 15 años. Buenos nada. días, doctora Maura. 15 años de periodismo. Hola, ¿me escuchas? Sí, adelante. Doctora Maura, dentro de lo que usted nos exponía, usted invitaba pues, a mirar todo el tema de los contextos y de las tendencias de mercado. De ahí me surge a mí pues, una pregunta, teniendo en cuenta la vivencia de nuestras universidades colombianas y de nuestra región. ¿Cómo han logrado ustedes afrontar y lograr equilibrar ese tema de mantener la responsabilidad ética de la universidad, teniendo en cuenta su naturaleza y su responsabilidad frente a la formación en materia posgradual, con el afán o a veces la tendencia a veces de no respetar de manera equitativa esos criterios, y entonces pareciera que se tendieran a no considerar unos elementos formativos? Entonces enfrentamos el tema de que se bajan los precios, se bajan los estándares, cada vez como que si se quisiera abaratar, se quisiera de pronto minimizar todo el tema de la responsabilidad que implica formar un magíster y un doctor. ¿Cómo lo han logrado afrontar ustedes? Porque a veces no todas las universidades entienden o asumen, ¿cierto? De pronto por sus fines y por sus intereses, no lo entienden y lo asumen de la misma manera como lo entendemos, lo asumimos de pronto algunas universidades, como de pronto asumimos nosotros como universidad pública, como universidad de la región, que ha entendido la necesidad de formar profesionales pues, con unos estándares de calidad, por supuesto, con todos unos criterios que usted muy bien nos ha ilustrado en esta mañana. Cónchale, es una pregunta compleja. Yo no sé si tenga la respuesta, le voy a decir ya. Porque esto es de institución en institución. Cuando vamos, digamos, lo que usted ha dicho, creo, no sé si al principio lo mencioné, ofrecer el programa tiene que estar basado en toda una serie de criterios. Por supuesto, hay unos criterios institucionales que usted ha mencionado, la ética de la institución. Es decir, yo estoy pensando cuando usted dice eso, en todo el código de ética de la institución, estoy pensando en todas las normativas institucionales que rigen los programas académicos, que eso también lo miramos muy de cerca, ¿verdad? Porque debe haber una coherencia entre la manera como se administra el programa y la normativa de la universidad. Eso, por supuesto, porque ahí se está demostrando cómo nosotros nos comportamos frente a nuestras propias normas, ¿verdad? Eso es, digamos que algunas universidades, por eso le digo, cada universidad es diferente, ¿no? Cada universidad se maneja de una manera diferente, pero que le quería mencionar que al principio dije, sin sacrificar la calidad, porque vemos todos estos procesos innovadores, nosotros queremos optimizar el tiempo. Queremos cumplir con todas estas tendencias y estos criterios para ofrecer programas que sean atractivos, porque cuando nosotros redimensionamos nuestros programas y cuando los actualizamos, los programas se vuelven mucho más atractivos. Entonces viene todo aquello del mercadeo del programa. Le vamos a mercadearlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a mercadear? ¿A que le vamos a dar un doctorado en 1 año y medio o en 2 años? No. Eso, es decir, eso tiene que estar regulado por la propia normativa y las éticas de la universidad. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos formar un profesional íntegro, ético, bien formado, con toda una calidad, ¿verdad? Con todas esas habilidades profesionales que mencionamos hace poco, pero tampoco queremos crear
un diseño curricular que le ofrezca al estudiante todo eso que nosotros queremos poner allí en 5 años, porque eso no es factible, el estudiante no se va a comprometer a eso. Ya hoy en día los estudiantes sienten que los doctorados son muy largos y no quieren embarcarse en un doctorado porque les parece que es muy largo y están buscando. Entonces, hay unas universidades, y eso lo hemos vivido en experiencia personal, que están ofreciendo esos doctorados de corta duración, que entonces tendríamos que mirar la calidad. Ahora, fíjese lo que le voy a decir, porque eso que usted ha dicho es algo de reflexión y le digo, yo creo que no sé si tenga la respuesta, pero bueno, aquí reflexionamos entre todos. Mire, en una universidad acá en Estados Unidos, donde yo he trabajado, para contratar a los profesores, se les estaba mirando de dónde venía, de qué universidad venía y cuál era el programa que había cursado, y en cuánto tiempo y en qué modalidad. Que a mí me pareció un poco exagerado, porque yo fui parte de los comités de selección, me pareció un poco exagerado mirar a todos estos detalles que yo dije, ¿hasta dónde vamos a llegar entonces para la selección de un personal? Entonces quiere decir que el que estudió en ciertas universidades no lo vamos a contratar. Ah, pero bueno, depende. Porque si la universidad ustedes conocen las clasificaciones de las universidades americanas, por ejemplo, la R1, las R1, que son Research One, son las universidades número uno de las que están clasificadas en el sistema de clasificación Carnegie, que son las que están dedicadas a la investigación. Y bueno, tienen todo, pues, pero su categoría es investigación, son las mejores en investigación. Bueno, digamos que allí, entonces para contratar, y yo me preguntaba, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? No vamos a contratar los que vienen de otras universidades, de las R2, R3, de las que no son de investigación, pura investigación. Entonces, o sea, eso me crea a mí un dilema, a mí personalmente. Eso pasaron unos años, a mí me tocaba trabajar en toda esa parte de la selección de los faculty y me gustó mucho la pregunta sobre el índice, porque uno de los indicadores que nosotros mirábamos, pues que eran los índices, y a mí me tocó trabajar en esa parte del índice H y las publicaciones. Bueno, eso, entonces, ¿qué pasa? Que la manera de mercadearse, y por eso es que aparecen estas organizaciones como el QS, por ejemplo, que establece un ranking de las universidades para decirle al mundo, busque usted universidades que tengan un alto reconocimiento, ¿verdad? Que tengan esos compromisos, digamos, esos compromisos éticos de formar el mejor. Bueno, ahí viene entonces todo un mercadeo de los programas y mercadeo de las universidades. Es bastante complejo, el asunto es bastante complejo, pero como todo en el mundo, eso hay un posicionamiento. Entonces las universidades se posicionan en las universidades que tienen mayores, digamos, las normativas son más estrictas. Hay algo que no podemos olvidar y que es la rigurosidad académica. Eso es parte de lo que nosotros no podemos olvidar porque ese es parte del aseguramiento de la calidad. Y allí, por eso era que les mencionaba las auditorías académicas, que es uno de los mecanismos que nosotros utilizamos para el aseguramiento de la calidad de nuestros programas, de lo que le estamos ofreciendo a los estudiantes. ¿Verdad? Incluso utilizamos las auditorías académicas para hacer la evaluación docente, no como un mecanismo de juicio, sino como un mecanismo de mejora permanente. Es decir, a la auditoría me reporta esto, entonces esa es la parte que vamos a mejorar, si es una parte que requiere mejor. Bueno, pero en la parte de lo que usted menciona, yo creo que hay una ética, hay un prestigio institucional, hay unas normativas institucionales que son la base que le dan a ustedes, digamos, las fundaciones, lo base para ustedes decir, esta es la manera como nosotros podemos diversificar nuestros diseños, la manera como podemos nosotros decir, vamos a ser innovadores, el programa va a ser atractivo, vamos a incluir estrategias alternativas, vamos a incluir modelos alternativos de evaluación, etcétera, pero siempre con esa base digamos, que genera ese prestigio que tiene la universidad. No sé, como le dije, no sé si le respondo, nada más que se me ocurren esas ideas.
Ok, mi querida doctora Maura, ¿me escuchas? Hola. Sí te oigo, Luis. Bueno, mira, yo soy el punto azul lejano que hay aquí, en el punto de la pantalla, aquí mis profes. Sí Eh, te veo. Quien me preguntó fue el doctor Roger, que es quien dirige una maestría que funciona en red, varias universidades en Colombia, ¿no? Pero él dice que sí, que le aclaraste cosas con las guías que le diste. Muchas gracias. Bueno, Maura, pues también de parte del equipo agradecerte porque fuiste bondadosa con el tiempo, separamos en tu agenda una hora y nos diste 2 veces eso y entendemos además tus ocupaciones, lo hiciste sin afán, lo hiciste con toda la disposición y eso lo valoramos mucho, tanto que ojalá en algún momento tú puedas venir por estas tierras eh, al calor de la tierra y a la calidez de las personas que seguramente te recibirán con mucho cariño y con mucho entusiasmo y podamos compartir, tal vez en la versión 2.0 del Bootcamp con este grupo que podamos tener acá para que nos sigas compartiendo estas valiosas experiencias. Muchas Con gracias mucho- por estar con nosotros, Maura, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes, con mucho cariño. Ahí tienen mi correo, le voy a dar la presentación a Luis. Me pueden bombardear todo lo que ustedes quieran y con todo gusto estoy acá. Cuando quieran, espero poder en algún momento visitarles porque yo sé que Colombia es un país maravilloso, precioso y quiero ir. Bueno, he ido varias veces. He estado en Cali, en la Javeriana, la Universidad Javeriana, que me ofrecieron una posición. Me sentí muy orgullosa, no la pude tomar, pero quería irme a Colombia, para que eso sí se los quería decir. Me quería ir a Colombia, pero estaba en ese momento con un problema familiar y por supuesto no pude. Pero en algún momento voy a visitarles y les conozco personalmente y así compartimos más ideas. Gracias por la invitación, Luis. Ha sido todo un honor. Gracias a ti. Un buen día, chao. Feliz día. Chao.